Soy Jorge Orihuela, el jefe del Departamento de Información y Capacitación de Andalucía Trade. Hoy iniciamos un ciclo de webinarios de los miércoles de Trade y en este ciclo lo que vamos a hacer es que personal especialista en distintas materias, ya sea de Trade o de distintas instituciones, nos den un taller formativo sobre todos aquellos aspectos relacionados con una materia que tenga interés o que en la que Andalucía Trade, pueda tener actuación. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Manuel López Dobla, eh, que es nuestro especialista en los datos, ¿no? Es nuestro especialista en datos. Juan Manuel es el especialista en datos, es especialista en análisis de datos, en aquello que los que somos viejos decíamos data mining, en todo es interconectar bases de datos, en sacar información. Y Juanma nos tiene preparado, nos tiene siempre a todos aquí, cualquier que hace falta, cualquier dato. Oye, Juanma, ¿esto cómo lo podemos sacar, no? Y tenemos muchas aplicaciones en Power BI y en otras aplicaciones que Juanma nos prepara. Y hoy tenemos la suerte que nos ha respondido desde el departamento de Aurea, el departamento de inteligencia de negocio, nos han respondido afirmativamente para decir, oye, pues el gran especialista que es Juanma nos puede dar una sesión sobre eh, el cuadro de mando para la internacionalización. El cuadro de mando lo usábamos nosotros internamente hace unas épocas. Si alguno de vosotros ha estado interesado, lo pusimos en la web de Trade. Pero Juanma sigue ahí desarrollando herramientas, nos va a dar fuentes de información, nos va a ilustrar, nos va a hacer casos prácticos de cómo tener un buen cuadro de mando para la internacionalización de nuestra empresa. Insisto, Juanma es un muy buen especialista. Son de estas personas que están dentro detrás de que a lo mejor no tienen tanta cara hacia afuera últimamente, que no tienen tanta visualización hacia las empresas, pero son de esos especialistas que seguro que tienen mucho que aportar a sus empresas a la hora de obtener datos, a la hora de analizar datos, a la hora de buscar información. Y él es de nuestros especialistas en el que nos echa una mano a todos los que necesitamos en el día a día esa información muy valorada para nuestra internacionalización. Este ciclo de webinario, de momento, se compone de todos los miércoles. Salvo miércoles festivo, vamos a tener un webinario a esta hora y os irán llegando las convocatorias. Y este ciclo de webinario es para eso, para mostrar a las empresas, para mostraros a todas las empresas todo aquello que tenemos desde Andalucía Trade o desde empresas que trabajan con nosotros, fundaciones que trabajan con nosotros, aquello que pueda ser de interés y mostrarlo de forma práctica, todo aquello que podamos tener nosotros de interés y ponerlo a disposición de las empresas para que podáis hacer uso de todos estos instrumentos, ¿no? Juanma es especialista, como bien he dicho, está dentro del departamento de inteligencia de negocio de Andalucía Trade y es el especialista en el manejo de datos. Por eso que Juanma nos puede informar sobre muchísimas fuentes o el manejo de la información, y yo rogaría que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, por favor, la hacéis a través del chat. Nosotros desde aquí, del Departamento de Información y Capacitación, gestionaremos el chat, iremos respondiendo y iremos dando paso a las empresas que quieran hacer una pregunta y veremos si es relevante para hacerlo sobre el momento o esperar a una pausa o a la finalización de Juanma para no alargar mucho el webinario, ¿vale? Aquellas preguntas que se queden sin responder, porque no se pueden responder por la marcha, os agradecemos que esperéis a que os mandemos un mail con la respuesta a vuestras consultas o una persona de Andalucía Trade se pondrá en contacto con ustedes para resolver esa duda que podáis tener. Como bien sabéis, tenemos el canal de consultas para Andalucía Trade, que es info@andaluciatrade.es. Ese es nuestro canal de entrada, esa es nuestra ventanilla única. Y el teléfono 954 280227. Ese es el teléfono único de Andalucía Trade para la recepción de todas aquellas consultas y la unificación de todas y homogeneización de todas las respuestas que se dan desde Andalucía Trade. Sin dilatarme más, agradecerle a todos ustedes la confianza que muestran en Andalucía Trade por estar esta mañana aquí y, por supuesto, a Juanma por haber dicho que sí a esa llamada que le hicimos de Juanma, te necesitamos. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Jorge, por tus palabras y, bueno, muchas gracias a las empresas por asistir, ¿no? Y por mostrar este interés, ¿no? Por la presentación de hoy, ¿no? Bueno, vamos a intentar que sea lo más práctico para vosotros, lo más conciso y hacerlo de una manera, pues como decía, ¿no? Lo más práctico posible y demás. Como decía Jorge, nosotros en Trade tenemos un departamento de inteligencia de negocio que trabajamos fundamentalmente en tres líneas, ¿no? Una línea que es facilitar a nuestra empresa, Andalucía Trade, la toma de decisiones basadas en datos, tanto de negocio interno como externo y demás, ¿no? Hablamos ya de cómo hacer programaciones, de cómo marcar objetivos y demás, ¿no? Y estrategias en base a toda la información que tenemos disponible, pues trabajarla, sintetizarla y hacerla útil para tomar decisiones y ser otra línea también, ¿no? Que es más a nivel de procurar la eficiencia dentro de la misma empresa a través del tratamiento de datos y facilitar el uso de los mismos, ¿no? Y una tercera línea, que es la que vamos a hablar hoy, ¿no? Es también aportar esta experiencia, de conocimiento y este manejo de fuentes de datos para crear herramientas que ayuden a la empresa a tomar decisiones o a tener un acceso más sencillo a información que es cierto que existe y se puede tener, pero aquí la estamos sintetizando y utilizando herramientas, ¿no? En este caso Power BI, lo utilizamos como plataforma para publicar los informes que tenemos en la página web, ¿vale? Yo antes de entrar en los informes que vamos a presentar, sí que me gustaría, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Un segundillo. Estoy en otro ordenador y quería... Un segundo. Vale, pues antes quería dar unas pequeñas nociones, ¿no? Una introducción a lo que vamos a presentar, pero también un poco cómo lo estamos presentando y qué es lo que estamos mostrando, ¿no? En el día de hoy, ¿no? Lo que llamamos los cuadros de mando, ¿no? Y de comercio internacional, ¿no? Pues son unas herramientas, ¿vale? Que Andalucía Trade ha puesto a disposición de las empresas andaluzas para que puedan consultar de manera interactiva pues, estadísticas y análisis de los diferentes intercambios comerciales, de los bienes. ¿Vale? Importante, aquí nos vamos a centrar en los bienes, ¿vale? En servicios, las fuentes de datos que utilizamos y demás no son tan potentes o no están tan bien estructuradas, ¿vale? O ni tan actualizadas, con lo cual nos vamos a centrar exclusivamente en bienes, ¿vale? No en servicios. Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar, ¿no? y visualizar con estas herramientas? Pues fundamentalmente intercambios con extranjeros a nivel de provincia, de comunidad autónoma, por mercados, conociendo también pues, nuestras partidas arancelarias, ¿vale? En función del objeto de análisis, pues cada cuadro de mando pues, va a aportar una información diferente, ¿no? Y que también depende, y el nivel de profundidad y de calidad, pues depende de la fuente, como decía. Cuando hablamos de las aduanas españolas, hablamos de una fuente mucho más actualizada y a un mayor nivel de desglose y a nivel de detalle. Cuando hablamos, por ejemplo, de Naciones Unidas, que es lo que aparece aquí como Comtrade, ¿vale? Pues hablamos de una fuente más genérica en la que no vamos a tener un nivel de detalle tan exacto cuando hablamos de las aduanas españolas, ¿vale? Haciendo un recorrido, pues rápido, pues lo que vamos a presentar es el informe del cuadro de mando de evolución de comercio exterior de bienes en euros, ¿vale? Que lo que es el que más nivel de detalle nos puede dar, pero está más limitado exclusivamente a los intercambios de España. Cuando hablamos de España es a nivel de nación, a nivel de comunidad autónoma y a nivel de provincia y a diferentes niveles de visualización, ¿no? Hablamos de un análisis genérico, de la balanza comercial, de los productos y ya un análisis más territorial por provincia, por comunidades autónomas y por mercados. La evolución del comercio exterior de bienes en cantidades es un informe gemelo, se puede decir, del primero,
Pero aquí no estamos analizando en euros, sino que estamos analizando por cantidades. Ya os adelanto, estamos enfocados también a productos, por ejemplo, como los agrícolas, en los que no solamente hay que fijarse en los euros que se exportan, sino en las toneladas, ¿no?, de productos, ¿vale? Porque, como veremos en ejemplos, muchas veces difiere bastante, ¿no?, las tendencias cuando trabajamos en unidades monetarias y cuando lo hacemos en cantidades. Ahora, este primer bloque de 2 cuadros de mando, hablamos de las fuentes o las aduanas de España, ¿vale? Eso quiere decir que vamos a tener un mayor nivel de detalle. Los 3 siguientes cuadros de mando que se van a presentar, ¿vale? Informe de perspectiva país, informe de perspectiva global, origen de los productos, informe de perspectiva global, destino de los productos, ¿vale? La fuente se basa fundamentalmente en Comtrade, que es una base de datos de Naciones Unidas que recoge los datos de todas las aduanas a nivel global, ¿vale? O sea, en los 2 primeros hablamos del origen de datos. Hago mucho hincapié en esto porque es importante. En los 2 primeros son las aduanas españolas, con ese nivel de detalle, pero en el 3, 4 y 5, al ser Naciones Unidas y en la suma de todas las aduanas, para poder converger de manera genérica, pues aquí ya hablamos de un menos nivel de desglose. A nivel de años, pues, por ejemplo, no están las estadísticas están actualizadas, hablamos de 2024, y las próximas semanas irán cargándose los diferentes años, bueno, los diferentes países a nivel de 2025. Y fundamentalmente, bueno, eso es lo que comentaba sobre las fuentes. El informe de perspectiva país es una especie de ficha país, ¿vale?, en el que seleccionas el mercado y podrás ver algunas magnitudes, que aquí las sacamos del Fondo Monetario Internacional, junto a los principales intercambios por productos y por mercados. Y cuando hablamos de los informes de perspectiva global, aquí ya hablamos no una perspectiva país, sino una perspectiva producto. Aquí seleccionas el producto que quieras analizar y a partir de aquí, pues lo hemos partido en 2, ¿vale?, por tamaño y por facilidad de uso, en el que el origen de los productos se analizan fundamentalmente cuáles son los países proveedores, suministradores del producto que hemos seleccionado, y el destino de los productos, lo que va a decir cuáles son los principales clientes del producto que hemos seleccionado, ¿vale? Dentro de esta primera parte más teórica, aunque ya voy a entrar directamente en los informes, ¿vale? Como decía, ¿vale?, y adelantado, la evolución del comercio exterior de bienes y productos, antes de entrar, siempre decir que estamos analizando los 5 últimos años, ¿vale? Tenemos un nivel de profundidad de TARIC de 2, 4, 6 y 8 dígitos, ¿vale? Y las unidades monetarias en euros, ¿vale? Ahora veremos, ahora vamos a pasar al informe directamente para verlo, ¿vale? Importante, 2 temas teóricos antes de entrar. Sí me gustaría, bueno, es importante que sepáis un poco lo que es el TARIC. Yo supongo que gran parte de vosotros ya estáis, que conocéis un poco cómo funciona la clasificación de los productos a nivel de aduanas. Si no, pues aquí he dejado un link, ¿vale?, en el que yo creo, Jorge, ¿no?, que la presentación la vas a pasar, ¿no?, para que tengan los links y los accesos directos a todo, ¿no? Si no, la Sí, sí, pasamos. no, vamos a pasar y después, además, lo subiremos a una plataforma de formación que tenemos, pero eso ya se avisará a todas las empresas, se les avisará de que esto está a disposición y cuando estén los vídeos a disposición también, por supuesto, pero sí, para que tengan la información, por supuesto. De hecho, los que estáis aquí, cuando recibamos la plataforma nos deje, os mandaremos la información. Incluso, bueno, si luego en consultas hay preguntas adicionales y temas, pues aquí yo a pecho descubierto respondo y se pondrá más información adicional. Vale, entonces, simplemente, ¿vale? Importante, le dais a la búsqueda avanzada. ¿Vale? A ver, hay muchas formas de buscar el TARIC, ¿vale? ¿Yo por qué entro aquí? Porque es de la Unión Europea y es la fuente oficial, no la más cómoda, ¿vale? De hecho, me gusta más la de, que también es oficial, por cierto, la más oficial de todas, que es la de aduanas de la agencia tributaria, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Vale? Aquí yo no estoy en mi ordenador y hay que entrar con el certificado digital, ¿vale? Pero es la forma más sencilla de entrar, ¿vale? Lo digo
por experiencia, ¿no? De todos modos, aquí, un momentito, es que como tengo aquí el panel este de grabación, vale, entro aquí. Aquí no hay más que buscar el código está en español, ¿vale? Pues buscar jamón, por ejemplo, y aquí te va a decir las diferentes partidas relacionadas con el jamón, ¿vale? Quien no conozca su partida arancelaria, ¿vale? Pues como veis, muchas veces te salen muchas partidas y te puede... Bueno, al final es por analogía o bien por... bueno, en el caso de jamones, pues para jamones, paletas y sus trozos siempre es necesario. Te lo diré. Partiendo que además previamente está ¿vale? De la especie porcina, ¿vale? Que es importante, ¿vale? En fin, esto es un ejemplo de cómo buscarlo. A la hora de exportar, pues siempre es conveniente reconfirmar la partida arancelaria con un agente de aduanas o incluso preguntando directamente a la sede electrónica de la agencia tributaria, que es la que sí que te puede dar un documento vinculante, ¿no? Para saberlo de manera oficial, ¿vale? Entonces, será este pequeño inciso y luego ahora sobre la marcha, pues mientras entramos en los cuadros de mando, ya haré algunas especificaciones sobre el uso de Power BI en sí, ¿vale? Entonces, entrando en nuestro portal, ¿vale? Lo que haciendo, aunque os pasaré los links directos, pero bueno, cuando entras directamente sin tener los links y demás, ¿no? Pues saber que entrando en andaluciatrade.es, ¿vale? Hay dos formas de entrar, ¿vale? La forma más directa, ¿vale? Es entrando dentro de internacionalización de la economía, forma más que directa, oficial se puede decir, y los diferentes servicios que se ofrecen en internacionalización. Y aquí encontraréis Market Monitor, ¿vale? Y la forma más directa o más fácil, sin tener que navegar nada, es directamente la misma página web. Veis que aparece un banner de Market Monitor. Pues pincháis aquí y se abre Market Monitor. Market Monitor realmente es la suma de dos productos, ¿vale? El primero que se hizo, que fue una especie de portal para la red exterior en el que tú seleccionabas el mercado en el que estamos presentes y tu sector, ¿vale? Y buscabas y te salen pues alguna información. Ahora mismo, al encontrarse en proceso de actualización, pues estamos cambiando la página web y demás, la información está un poco desactualizada. De hecho, estoy en Alemania y no me sale. ¿Vale? Pero debería aparecer en el mercado. Y aparecen pues notas de prensa que tenemos publicadas, nuestra programación en el mercado, el sector y tal, ¿vale? Pero como digo, a día de hoy están haciendo unos cambios y no aparecen. Y en la parte de abajo tenemos acceso a los cuadros de mando de Comercio Internacional de Andalucía, que es donde lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entrando, aquí vemos los 5 cuadros de mando que previamente os he contado por encima, ¿vale? Y aquí podemos entrar uno a uno. El primero que había comentado era el de evolución de comercio exterior de bienes en euros. Como decía, la fuente son las aduanas españolas. Aquí vamos a estar trabajando en euros. Y el contenido, pues lo vemos directamente pinchando en ver cuadro, pues esto se va a cargar. Aquí ya veis que que aunque mantenemos Andalucía Trade y demás, aquí lo que estamos cargando dentro de este marco es una aplicación, ¿vale? Una aplicación en Power BI, ¿vale? Que realmente, aunque se accede a través de una URL, a través de, como si fuera una página web, ya una vez que entramos en ella, ya estamos entrando en una aplicación, ¿vale? Yo os aconsejo, ¿vale? Si estáis también sobre la marcha entrando en la aplicación, yo os aconsejo, ¿vale? Pulsar aquí en abrir en ventana nueva. ¿Por qué? Porque ya nos hemos salido de Andalucía Trade en sí y ya estamos en un enlace externo, ¿vale? Que nos permite, pues, aunque es lo mismo, pero ya tenemos pantalla completa y estamos viendo mejor, ¿no? Como decía, ¿vale? Aquí tenemos el índice general en el que hay una visión general, un análisis de la balanza comercial por provincia, un análisis por productos, por provincias, por comunidad autónoma, por países y por productos. Entrando, siempre recomiendo entrar en la visión general. Por aquí lo que vamos a tener siempre es, veréis que hay como dos partes, es decir, o tres, se puede decir. Una principal en la que tenemos dos filtros que vamos a seleccionar y las visualizaciones.
Y luego, pues, una parte más que es contextual, en el que podemos ver, pues, nada, lo que estamos visualizando. Pues en esta, por defecto, que lo que nos sale a nivel general las estadísticas de comercio exterior de bienes de Andalucía, ¿vale? Veis que hay 3, 4, 5 filtros, ¿vale? Lo que es filtrar por comunidad autónoma, filtrar por la provincia, filtrar por el mercado que queremos analizar, esto que hemos hablado antes del TARIC, ¿vale? Que es la codificación que vamos a utilizar, y el periodo que analizamos, ¿vale? Estamos cargando 6 años, ¿vale? Los últimos 6 años, y bueno, haciendo una visión, ¿no? Global, pues vemos que ha sido 40.000 millones de euros lo que se ha exportado de Andalucía en 2025, que han crecido, estamos analizando estos 6 últimos años, con lo cual en estos 6 últimos años hemos crecido un 27,2%. La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que exportamos e importamos, es de 572,2 millones de euros, ¿vale? Y el último periodo hemos crecido en un 0,6%, ¿vale? En esta visión general, pues nuestros principales mercados son Alemania, Portugal, Italia, Francia, tal, podemos ver. Y a nivel de capítulos, ¿vale? Pues tenemos, bueno, fundamentalmente lo que exportamos a nivel, a grosso modo, capítulos, son combustibles, luego grasas y aceites, hortalizas, frutas y frutos comestibles, etcétera, ¿vale? Y aquí pues tengo una gráfica bastante visual, ¿no? Aquí estamos hablando a nivel global, ¿vale? Aquí unos tips sobre Power BI, ¿vale? Power BI, cuando pulsáis en una visualización, especialmente aquellas que están relacionadas con gráficas o con tablas, veréis muchas veces que aparece un desplegable aquí, un menú contextual, ¿vale? Este menú contextual que te permite, pues por ejemplo, os contaba, ¿no? Que trabajamos a 8 dígitos. Aquí veis que está a 2. Pues cuando le das, por ejemplo, a estas 2 flechitas, vamos a hacer ranking a 4 dígitos. Realmente, aunque veis que a nivel de más agregado tenemos que vendemos más combustibles, pero aquí vemos que ya cuando vamos yendo a un detalle del producto, pues realmente por encima del aceite de petróleo, que era lo que habíamos visto, aquí era una parte de la partida grande, aquí el producto que más vendemos es aceite de oliva. Podemos ir bajando y dentro del aceite de oliva, pues, ¿qué bajamos ahora? El aceite de oliva virgen extra, por ejemplo. ¿Vale? Y después el siguiente producto, ojo que este aceite de más productos, el capítulo 27, que es combustible. ¿Vale? Y aquí llegamos ya a un nivel de 8 dígitos. Como decía, esto ya es genérico de Power BI, no de la aplicación en sí. Bueno, la aplicación está configurada para que sea así y en el que tenemos. Otra utilidad de Power BI, ¿vale? Es el modo enfoque, ¿vale? Que cuando una gráfica, muchas veces tenemos muchas gráficas. Aquí se ha hecho lo más limpio posible, pero es verdad que puede haber otras gráficas, otras visualizaciones muy... que si pulsáis aquí es el modo enfoque que os permite tener pues ya la gráfica en grande y si antes lo tenéis más pequeño, pues lo tenéis, no sé, mucho más sencillo, ¿vale? Y aquí volvemos. Entonces, esta es una primera visualización. Sobre los filtros, pues lo mismo. Si queremos ver a nivel de España, pues vemos, seleccionamos todo y aquí vemos generalmente lo que más vende España, que son vehículos automóviles y tal. Podemos ir jugando con los productos. Ahora, si queremos ya analizar un producto concreto, pues aquí ya nos vamos al TARIC. Yo, antes que salió, por ejemplo, el aceite de oliva, o por ejemplo, bebidas. Bebidas, y es que ya me sé de memoria, ¿no? Bastante TARIC y tal, pero si vamos a vino, por ejemplo. He visto que había alguna empresa de vino y incluso de productos, de servicios accesorios, ¿no? Ingredientes y tal relacionados con bebidas alcohólicas. Por aquí, por ejemplo, tenemos a este nivel, vemos que la evolución de las exportaciones de vino de Andalucía. ¿Vale? Aquí es mucho más útil lo que habíamos visto antes, ¿vale? Del desglose, porque realmente vamos a jugar, en cómo se compone estas exportaciones de vino. Fundamentalmente lo que exportamos es el vino de Jerez, vino blanco, etcétera, ¿vale? Pero aquí, por eso hago mucho hincapié en jugar con los diferentes niveles de profundidad,
porque por defecto te aparece el capítulo, pero aquí ya cuando hablamos de un producto más concreto, sí podemos jugar. Y aquí, bueno, ¿cuál es nuestro principal cliente de vino? Aquí, Reino Unido y demás. Y aquí sabemos que ha estado creciendo las exportaciones, somos más exportadores que compradores de vino, ¿vale? Y demás. Esto es lo que es. Nosotros trabajamos mucho, nos gusta trabajar siempre con una pantalla general y ya a partir de ahí empezar a trabajar con el análisis, ¿vale? Las diferentes visualizaciones que tenemos, hay dos formas de navegar, ¿vale? O pulsamos índice y nos llega a las otras visualizaciones, o bien aquí donde veis 1 de 7, podemos, es lo mismo, ¿vale? Podemos jugar, ¿vale? Ya que estamos en el índice, vamos a la balanza comercial y lo que decía, teníamos, aquí mantenemos los mismos filtros que hemos estado teniendo, ¿vale? Tanto por año y tal, y aquí sí que podemos jugar con, bueno, vemos ya más detalles, ¿vale? Cómo van creciendo las exportaciones. Esto es internacionalización. ¿Qué quieres? Estoy en Y, un taller de internacionalización, ¿vale? Venga, chao. Por favor, y silencia los micrófonos. gracias, Jorge. Y bueno, aquí vemos pues, las tendencias, ¿vale? De crecimiento del periodo analizado. Si queremos analizar un periodo mucho más concreto de estos últimos, quitando la pandemia en el medio, o por ejemplo, cómo afectó la pandemia a las exportaciones de vino, pues nos vamos, por ejemplo, a 2019, 2022, 2021, y vemos que tampoco afectaron especialmente, ¿no? Sí que se notó mucho en importaciones, pero bueno, ¿vale? Pero no afectó especialmente. Hablamos en euros, ¿eh? Luego todo esto se puede analizar en cantidades. Otro tip de Power BI, ¿vale? Power BI hay diferentes tipos de licencias y demás, ¿vale? Generalmente la gente utiliza Power BI en su empresa, ¿vale? Para una licencia es realmente una especie de, como un complemento al paquete de Office, ¿vale? Y ya a nivel interno, pues tienen muchas más, bueno, no muchas más, pero bueno, no a nivel de visualizaciones, pero de utilidades, puede tener algunas utilidades adicionales de las que son las versiones que podéis ver en las diferentes horas, en la web y demás, ¿vale? Esta tiene limitaciones en la versión web, por ejemplo, que no puedes exportar a un PDF, pero bueno, al final hacéis pantallazo, o que no podéis exportar a Excel. Hay un truco para poder exportar a Excel y esto es interesante, ¿vale? Porque no se suele conocer, ¿vale? Aquí no aparece ninguna forma, ¿no? De exportar, pero si le das al botón derecho sobre una columna en la que haya datos y le das a copiar selección, ¿vale? Ahora sí que te permite copiar la tabla, ¿vale? ¿Vale? Y te aparece así, ¿vale? Importante porque generalmente la gente intenta copiarlo de alguna manera y si haces así no te sale y tal, ¿vale? Será un tip sobre Power BI, ¿vale? Bueno, qué detalle. Más perspectiva de análisis, ¿vale? Voy más lento en este primero, por el siguiente es igual, ¿vale? Un análisis pues por las provincias, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, de Andalucía que tenemos seleccionado, que es lo que, vale, sabes que Cádiz es la principal exportadora de vino, ¿vale? Málaga también, y demás, pero bueno, aquí tenemos un mapa de calor y aquí tenemos un poco lo que esta gráfica, que al principio puede ser un poco confusa, sí que te ayuda un poco, por ejemplo, el verde ya sabes que es Cádiz y va viendo cómo va evolucionando y que siempre es la principal. Esta gráfica es muy útil cuando hay un cambio de tendencia en los liderazgos, ¿no? Eso, cuando analicemos otro producto y demás, podemos, o por mercados, se suele ver bastante bien, ¿vale? Por comunidades autónomas, pues igual, es una visualización análoga en la que vemos fundamentalmente, ¿vale? Cuál es la Castilla-La Mancha, la principal exportadora de vino, y bueno, seguida Cataluña y que aquí ya Andalucía, pues estamos ya en un 5, 6, 7, en un octavo lugar, ¿vale? Podemos ver como complemento a esta visualización que yo decía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que os decía, aquí hay un cambio de tendencia, ¿vale? Aquí vemos cómo Comunidad Valenciana estaba por encima y aquí va un poco, ¿vale? Oscilando entre una especie de pelea entre País Vasco y Valencia, que en el último año, pues tenemos Valencia por encima, ¿no? Y que incluso Castilla y León ha adelantado al País Vasco, ¿vale?
Se puede ver también, más a nivel de datos y demás, pues la variación de las exportaciones con mayor nivel de detalle por comunidad autónoma, ¿vale? Esta visualización me la he saltado, pero también se puede ver por provincias, cuando vayamos a provincias. Y más, ¿vale? Otra perspectiva de análisis, y aquí ya es interesante, ¿vale? Pues por países. ¿Cuáles son los principales clientes de Andalucía que tenemos seleccionado? ¿Vale? Si nos vamos a Cádiz, cuando vemos, aquí trabajamos siempre a nivel de provincia, no existe la información a nivel de municipio, ¿vale? Sería interesante, por ejemplo, que fuera por Jerez, por Ronda, tal, pero bueno, intentemos que gran parte de lo que sale de Cádiz, ¿vale? Es Jerez, no digamos, ¿no? Que aquí no soy experto en este tema, ¿vale? Pero bueno, suponiendo ahí, podemos ver el principal cliente de Cádiz es Reino Unido, al que se le vendió en 2025 23 millones de euros. O sea, el 43%, el peso del mercado y la dependencia de Reino Unido del vino que procede de Cádiz es muy amplia, ¿vale? Aquí que se ve pequeño, pero aquí tenemos el mapa de Calo. Básicamente veis cómo Reino Unido destaca, Estados Unidos, Países Bajos y tal, ¿vale? Como decía, estas visualizaciones se pueden aislar porque y siempre se puede recortar, hacer una gráfica y demás, y guardarse. Igualmente aquí tenemos ya los datos. Como decíamos, aquí también se pueden exportar, ¿vale? Ya tenemos que copiar, cambiar selección y tal. Y son los datos en euros. Y si hacemos ya una última visualización, es el análisis por producto. Aquí, más interesante muchas veces, más que seleccionar el producto, es más bien seleccionar el mercado, ¿no? También, ¿no? Porque lo que exporta fundamentalmente Cádiz, ¿vale? Cádiz, estamos exportando fundamentalmente combustibles. Oye, ¿qué es lo que queremos saber que está exportando Cádiz a Alemania? Pues productos de fundación, hierro y acero, maquinarias de aparatos y demás, ¿vale? O ya Andalucía, que es lo que exporta a Alemania, fundamentalmente hortalizas, frutas, aeronaves, ¿vale? De Airbus que está en Sevilla, aeropuerto de Santa María, máquina, fundación de acero y tal, ¿vale? Y aquí, como decíamos, aquí hay diferentes gráficas que nos ayudan a diferentes niveles a conocer pues cómo se reparten, ¿no? Todas estas exportaciones, ¿vale? Quería hacer, por ejemplo, un ejemplo, bueno, yendo rápido, ¿vale? Y para comparar, para enlazar con la siguiente cuadro de mando, que es el de toneladas, ¿vale? Pues simplemente veros, por ejemplo, enseñaros cómo bueno, una utilidad de Power BI, aquí, si le dais a esta goma a borrar, pues se quitan todos los filtros, ¿vale? Bastante intuitivo, pero bueno, no está mal hacerlo. Si nos vamos, por ejemplo, con el aceite de oliva, ¿vale? El aceite de oliva, aunque tiene varias partidas, ¿vale? Vamos a centrar en la 1509, que también tiene 15010, que son otros aceites procedentes de la aceituna, pero fundamentalmente es extra virgen extra y tal, está en el 1509. ¿Vale? Aquí estamos hablando, por ejemplo, aquí se ve una bajada de las exportaciones de 2024 a 2025, ¿vale? Entonces simplemente quedaros con esto, ¿vale? Para enlazar con el siguiente cuadro de mando, por ejemplo, que es el de, estamos aquí navegando, vamos a volver y vamos al número 2, que es las mismas visualizaciones, pero con un enfoque de cantidades. Aquí, como decía, vamos a darle la visualización externa a Power BI. Como veréis, el contenido es exactamente el mismo, las visualizaciones son las mismas, lo único que vamos a ver, las unidades en las que se expresan es en toneladas. Enlazando con el anterior, aquí vemos, ¿vale? Toneladas son magnitudes que no están unificadas, entonces aquí ver que decir que Andalucía exportó un 0,2% más en toneladas métricas, pues bueno, no es un dato tan relevante cuando hablamos a nivel global, ¿vale? Entonces, bueno, por eso damos prioridad siempre y siempre se hablan de euros, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de productos hortofrutícolas o productos, por ejemplo, como aceite de oliva, pues es interesante ver, como veáis en en el otro análisis, cuando hablamos de euros, por ejemplo,
¿vale? Pues realmente es cierto, ¿vale? Que se exportaron menos euros, pero sin embargo se ha exportado un 53% más. O sea que aquí hay que jugar un poco muchas veces y especialmente ya cuando hablamos, es verdad que cuando hablamos de balanza comercial y tal, lo que cuenta son los euros, pero cuando hay otras, especialmente para sectores y demás, también hay que tener en cuenta lo que es la producción en sí, ¿no? Aunque aquí estemos hablando de exportaciones, no de producción, pero bueno, partimos de la base de que gran parte de la producción va hacia la exportación, ¿vale? Entonces, estamos hablando de básicamente las mismas visualizaciones. No quiero hacer mucho, poner mucho más detalle, ¿vale? Pero ya que hemos cambiado el vino, por ejemplo, a aceite, pues simplemente por cantidades, ¿no? La provincia que más, bueno, aquí está ordenado por nombre, pero aquí si damos ordenar, pero aquí es curioso, ¿no? Que en aceite es Sevilla principal exportadora en cantidades, ¿no? Cuando realmente a nivel de producción, pues seguramente sea Jaén, ¿vale? Tenemos visualizaciones, tenemos los datos en tabulados. Si damos aquí análisis por comunidades autónomas, pues igual, Andalucía es la principal productora, bueno, exportadora, y ya por países, a nivel de cantidades, pues Italia, nuestro principal cliente y demás, ¿vale? Aquí siempre podemos desglosar, ¿vale? Pues cuánto estamos exportando, ¿vale? Aquí estamos hablando a 4 dígitos. Como veis, estoy saltando mucho de análisis a 2, a 4 dígitos, 6, 8. Eso requiere partir también de que conocéis cuál es vuestra partida y los diferentes niveles de desglose, ¿vale? Pero lo mismo, estamos hablando, por ejemplo, de virgen extra, por ejemplo, aceite de oliva virgen extra. Estamos exportando 160.000 toneladas, ¿vale? Sobre el total. Aquí decía que éramos 203.000, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hablamos estamos vendiendo, pues, a Portugal, por ejemplo, aquí cuando hablamos de aceite de oliva virgen frente al extra, aquí vemos, por ejemplo, que Portugal es el principal cliente e Italia baja mucho, es el quinto. Frente cuando hablamos de extra virgen, estamos hablando de Italia, con diferencia, ¿vale? Esta aplicación de manera interactiva te permite jugar con todas estas variables y ya cada persona con su producto, cada profesional puede, pues de una manera así más sencilla, ¿no? Y prácticamente un golpe de clic, pues obtener toda esa información. Aquí lo que estábamos hablando mucho de, bueno, un enfoque más de mercado, pero que aquí ya si entramos en aceite de oliva, aquí ya sí que nos podía, como os decía, Power BI nos permite ir desglosando, ¿vale? Los diferentes niveles. Por ejemplo, si Andalucía, aquí vemos que por defecto nos aparece por capítulo, pero vamos a ir bajando. ¿Vale? Aquí ya vemos que fundamentalmente lo que vendemos es virgen extra, es lo que estamos exportando. Y luego mecánico físico, se modifica químicamente, ¿vale? Y tal. No soy tan experto a este nivel de detalle, ¿vale? Pero bueno, expertos sí sabrán diferenciar un poco estas dos partidas, ¿vale? Exactamente lo que son, ¿vale? Y hasta aquí esta primera parte, ¿vale? Que es explotar los datos de aduanas españolas. No sé, Jorge, si a lo mejor hacer una pausa y si nos pueden hacer algunas consultas, porque los demás informes, aunque el enfoque es muy parecido, las fuentes son diferentes y el nivel de detalle, pues es... Bueno, Juanma, yo seguiría y si alguien va teniendo consultas, que las vaya poniendo por el chat. Yo creo que es importante, yo creo que vas muy bien, yo creo que vamos bien de tiempo, vamos estupendamente, y yo creo que si alguien tiene alguna duda, que la vaya metiendo por el chat, pero seguimos evolucionando más que nada para no pasarnos nunca de esas 2 horas máximas que queremos que duren estas sesiones, ¿no? ¿Vale? Los dos, es que el resto de cuadros de mando, aunque son muy parecidos, son bastante más complejos, ¿vale? Venga, pues dale. ¿Vale? Entonces, volvemos a la página, ¿vale? De cuadros de mando, ¿vale? Aquí tenemos los dos primeros que hemos presentado
Y aquí entramos ya en territorio Naciones Unidas y otras fuentes de información más diversas y variadas. Eso conlleva que, por un lado, tenemos una riqueza de información, pues, bueno, tenemos muchas más fuentes y una perspectiva más global sobre nuestros productos, especialmente y los diferentes mercados, pero aquí, para unificar toda esa información, pues al final hay que llegar a una especie de a unos convenios que a lo mejor nos quita a lo mejor interactividad, ¿no? Con respecto a cuando trabajamos con nuestras fuentes de aduanas españolas, ¿no? En el que tenemos un perfecto control y un acceso a los datos de manera mucho más ágil y demás, ¿no? Entonces, aquí entramos en lo que se llama informe país, ¿vale? Se llama informe perspectiva país. Aquí las fuentes son, repito, con Trade Naciones Unidas, ¿vale? Que lo que hace es recopilar, imaginaos lo que hemos estado viendo, pues estas fuentes que hemos estado trabajando a tanto nivel de detalle, igual que está España, está Burkina Faso, está Angola, Alemania, Francia, Estados Unidos y tal, y todos envían esa información a estas fuentes de datos, se unifican y aquí ya estamos trabajando fundamentalmente qué dos diferencias vamos a ver. Bueno, tres, varias. Una, aquí no tenemos cantidades. La unidad monetaria con la que trabajamos son dólares americanos, ¿vale? El nivel de desglose es a 6 dígitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, el ejemplo, en Unión Europea podemos trabajar a 10 dígitos, ¿vale? A nivel global, lo que se llama el sistema armonizado, ¿vale? Es que prácticamente todas las aduanas comparten, es igual trabajar a 2, 4 y 6 dígitos, ¿vale? Cuando ya hablamos en tu producto a 8 dígitos, el que tú veas en Europa, ¿vale? Porque el TARIC, estos 10 dígitos que estamos hablando de aduana, es común para la Unión Europea, para la Unión Aduanera. Un TARIC a 8 dígitos no tiene que ser igual. Aunque sea el mismo código, el producto que está codificado a ese nivel no tiene que ser igual. Por ejemplo, el mismo código de Marruecos y el de España, por ejemplo, no tienen que ser el mismo exactamente, pero a 6 dígitos sí, ¿vale? Y eso es lo que se llama el sistema armonizado global, que veréis a veces como HS6, el 6 es por 6 dígitos y HS por Harmonized System, ¿vale? Entonces, entrando, aquí tenemos una perspectiva país. Este primer informe es perspectiva país. Los dos siguientes son perspectiva producto. Aquí, España, aunque esté por defecto, no me gusta, primero por varios motivos. Primero porque los datos no coinciden con el que hemos visto previamente. ¿Por qué no coinciden? Pues porque ya están en dólares, porque la fuente, por ejemplo, el año completo 2025 se cargó en aduanas hace 2 semanas. Todavía no se ha cargado en la fuente global, de manera que aquí aparece 2024, ¿vale? En general, a día de hoy, todos los países que vamos a ver están en 2024, ¿vale? Ya en las próximas semanas se irán cargando los diferentes mercados. Vamos a ver un país que está muy en boga, que es Estados Unidos, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí tenemos una primera perspectiva global del país en sí, en el que aparecen, por un lado, la parte de arriba, macromagnitudes, ¿vale? Y luego lo que hablamos de intercambios de bienes y servicios de Estados Unidos, ¿vale? ¿De dónde sacamos estas macromagnitudes? Esto estamos sincronizados con Fondo Monetario Internacional y aquí es donde aparecen los principales, bueno, los datos del año que hemos seleccionado, conectándonos al Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Lo que es el PIB a precios corrientes, el crecimiento en 2024, ojo, el 2,8%, el peso que tiene mundial el PIB de Estados Unidos, una barbaridad, ¿no? Es el primer país en PIB cuando hablamos de precios corrientes, ¿vale? Y es el séptimo per cápita y bueno, las diferentes magnitudes. Aquí vemos, pues, una primera visualización en la que tenemos qué es lo que, cuánto importa Estados Unidos, qué es lo que importa, ¿vale? Y las exportaciones de Estados Unidos en cantidades y luego, pues, el porcentaje, ¿no? Aquí estamos hablando a nivel de capítulos, ¿no? De las grandes. Si pasáis por encima, siempre tenéis un desplegable, ¿no? En el que da un poco más
más de detalles, ¿vale? Aquí pues podéis jugar, ¿no? Dentro igualmente de lo que hablábamos, ¿no? Que si seleccionamos un producto, pues estábamos con un aceite de oliva, no sé, o cambiar, vamos al fresco, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, a frutas. He visto que había empresas del sector. Básicamente, aquí es lo que estamos viendo, ¿vale? Como aparece a nivel de capítulo, acordaos que siempre esto es interactivo y podéis bajar de nivel, ¿vale? Y que es lo que compra fundamentalmente los demás frutos frescos y tal, dátiles y tal. Estas son partidas más genéricas, como veis, ya llegar a ese nivel de detalle, que era lo que yo os contaba, que en aduanas, que cuando hablamos en los otros informes se puede llegar a un nivel mucho más desglosado, aquí perdemos un poco ese nivel de detalle, ¿vale? Y bueno, fundamentalmente, ¿a qué le vende? A Canadá y compra de México, Perú, Chile, de América, de Latinoamérica, fundamentalmente, ¿vale? Si buscamos aquí España, pues España está, lo había visto por aquí, pero bueno, luego cuando entremos en las visualizaciones más específicas ya las encontraremos, ¿vale? Aquí se puede borrar y demás. Importante aquí, a diferencia de los otros informes, aquí hablamos países con países. Aquí ya perdemos un poco la perspectiva de Andalucía, que bueno, al final veremos cierta perspectiva, pero aquí lo que se trabaja un poco por regla de tres. Las aduanas de Estados Unidos, por ejemplo, no recogen que se ha comprado un producto de Andalucía, le dice que lo ha comprado de España. Entonces, lo que hacemos es, si Andalucía representa un X% de las exportaciones de España de ese producto a Estados Unidos, pues entendemos que ese porcentaje que registra Estados Unidos es Andalucía, ¿vale? Pero eso es una estimación, ¿vale? Entonces, entrando en detalle de Estados Unidos, ¿qué es lo que importa a Estados Unidos? Como habíamos visto antes, ¿vale? Voy a poner para que se vean grandes el modo detalle, pues fundamentalmente maquinaria, aparatos mecánicos, tal, combustibles, importa, bueno, ellos producen, pero también importan. Cuando hablamos de combustible muchas veces es importante lo que es la compra de crudo y luego la compra de lo refinado. Por ejemplo, Estados Unidos, que le pasa, por ejemplo, a Andalucía, cuando veáis los datos de Andalucía, tanto importa como exporta. Que es lo que pasa, Estados Unidos tanto produce como refina. Entonces, aquí sí que es importante ver exactamente qué es lo que, aquí hablamos de importaciones, ¿no? Aquí compras crudo, por ejemplo, compras mucho a Canadá y tal, porque al final Canadá no refina. Canadá es lo que produce, pero no. En fin, entrando ya a un mayor de detalle, ¿vale? Pues podemos ver las partidas que muchas veces nos resulta un poco extraño, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que veis, comprar mucha tecnología y productos farmacéuticos y tal. A nivel de exportación, pues, bueno, estamos en importaciones, aquí igual, diferentes niveles de desglose, ¿no? Y si entramos, por ejemplo, que la carne, por ejemplo, de Estados Unidos, la carne, ¿qué es lo que está comprando? ¿No? Pues aquí, bueno, sí, pues aquí fundamentalmente compra, aquí sería más conveniente verlo a nivel más de detalle, perdón. A veces... espera, aquí. Hay veces como tantas visualizaciones y este modo de enfoque que hablábamos te permite aislar esta visualización y centrarnos, ¿no? Que es lo que está comprando fundamentalmente bovino, tanto congelada, refrigerada, etcétera, ¿vale? Volvemos al índice y qué es lo que vende Estados Unidos, ¿vale? Pues aquí entramos. Habíamos seleccionado carne, pues igual aquí tenemos análisis dentro de carne lo que más vende y tal. Si borramos, pues aquí ya tenemos las principales exportaciones. Pues aquí combustibles, máquinas y aparatos eléctricos y tal, ¿vale? Fundamentalmente esto es la factura de Estados Unidos con los demás mercados por producto. Estoy yendo muy rápido, pero creo que es bastante intuitivo y al final muchas dudas es verdad que surgen cuando se van utilizando, ¿vale? Aquí sí es
interesante ya, y esto va a enlazar con los dos siguientes informes, que es, por ejemplo, Estados Unidos, su principal proveedor es México. Esto también nos ayuda mucho a ver, ¿no? Toda esta discusión sobre aranceles y demás, que algunas veces mucha gente encuentra incoherencias, ¿no? De poner más aranceles a México y tal, cuando es que bueno, los principales mercados o lo que vende México y lo que vende Estados Unidos a México y lo que compra, pues o sea, hasta qué punto les interesa, ¿no? Jugar con aranceles. Pero bueno, eso es debate para otro sitio, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí es interesante enlazando, ¿no? Con ¿de dónde compra Estados Unidos el aceite de oliva? ¿Vale? Aquí estamos bajando el 1509. Está comprando de España, ¿vale? Y va creciendo un 70% más que el año pasado. Aquí hablamos de euros, ojo, ¿vale? Y más de una tercera parte del aceite de oliva, ¿vale? Aquí se reparte básicamente el 60% entre España e Italia, ¿vale? Y cómo aquí se ve que España ha desbancado del primer puesto en 2024, ¿vale? Estamos esperando la estadística de 2025 a Italia del primer puesto, ¿vale? Importante. Aquí podemos jugar, pues como estábamos viendo, con a ver si aquí nos dice el virgen extra que nos compra a los italianos o a nosotros. Mira, el virgen extra, sin embargo, aunque haya crecido, casi doblado las ventas españolas a Italia, aquí, bueno, todavía, aunque cerca, Italia está por encima de Estados Unidos, ¿vale? Igualmente, esta perspectiva, aunque es las exportaciones, aquí como hemos seleccionado grasas y aceites, pues Estados Unidos, pues nada, son 16 millones de euros, tampoco está mal, pero bueno, fundamentalmente a Canadá y tal, ¿vale? Pero casi todo será reexportación y demás, ¿vale? Pero fundamentalmente los principales mercados, los clientes de Estados Unidos son Canadá, México, China, Países Bajos, o sea, mercados de los que depende en gran medida, pues, mercados con los que ellos están teniendo ciertas polémicas, ¿no? Y bueno, y una última visualización, ¿vale? Que como estamos en cambio de periodo, ¿vale? Aquí ten en cuenta que ahora mismo está cargado 23-24, ¿vale? Cuando se cargue 25, a lo mejor veremos una mejor tendencia, ¿vale? Esta visualización está un poco en progreso, ¿vale? Porque se irán completando con más datos y demás, pero bueno, es un poco resumen, ¿no? Los diferentes niveles que veramos, ¿no? Aquí, y lo que yo os decía, ¿vale? Estados Unidos, pues, por ejemplo, vemos lo que os comentaba Andalucía, ¿no? La estimación es que un 0,11% de las importaciones de Estados Unidos son de Andalucía, ¿vale? Pero básicamente porque es una especie de estimación, ¿vale? Pero bueno, esta visualización es un poco más compleja, se puede decir, ¿vale? En el que, bueno, una comparativa, y como decía, las diferentes magnitudes, cómo van desarrollándose, ¿vale? No quería entrar en mucho detalle en ella porque nos queda, bueno, vamos a mejorarla, se puede decir, ¿vale? Entonces, esta es, como decía, la perspectiva global de, bueno, el informe país de cada país que seleccionemos, ¿vale? Igual que hemos cogido Estados Unidos, pues podemos coger Alemania e igualmente, pues jugar, por ejemplo, vamos a ver el fresco en Alemania, ¿vale? Y como decíamos, al principio, importante, y soy muy pesado con esto, primero, los dos primeros cuatro de mando era la posición de España, o Andalucía y la provincia X en el mundo, ¿vale? Pero aquí hablamos todos los mercados, cómo están interactuando con los demás mercados, ¿vale? Entonces, cómo Alemania está interactuando con los demás productos, con sus productos, los productos que tanto compra y vende con los diferentes mercados, ¿no? Pues, viendo rápido, ¿no? De dónde compra hortalizas, legumbres y tal. Alemania, pues, prácticamente un golpe de clic, está comprando de Países Bajos y de España, básicamente. ¿Vale? Luego, aunque este informe también te lo permite, yo recomiendo ir a España, nos vamos al informe de comercio exterior, el que vimos previamente, y para un mayor detalle, porque ahí se nos permite desglosar por productos,
ver exactamente lo que le está vendiendo España o desde qué provincia está saliendo tal producto hacia Alemania, etcétera, ¿vale? Volviendo a los dos últimos cuadros de mando, que son hermanos también, ¿vale? Y están relacionados con este. Aquí hablábamos de explotar la información que nos dan todas las aduanas del mundo y lo veamos de una perspectiva de un país concreto. Y aquí vamos a ver, utilizando la misma fuente de información, pero seleccionando un producto, ¿vale? Voy a empezar por el número 5 porque como gran parte de vosotros estáis más interesados en la exportación, pues nos vamos al destino de producto, ¿vale? Para ver quiénes son los compradores de los productos. El funcionamiento del cuadro de mando es exactamente igual que el número 4, que es el que comentaré después. La estructura es igual, muy parecida a lo que hemos visto, más que nada por imagen corporativa, porque es bastante más práctico. Y aquí, la visión global, aquí lo que el centro de análisis, ¿vale? Es el producto, ¿vale? Y aquí sí que vamos a seleccionar el producto que queramos, vamos a, por ejemplo, vino, ¿vale? Y bebidas tróficas, aquí ya vino de uvas frescas, por ejemplo, ¿vale? Y aquí hay que entrar ya con varias consideraciones, ¿vale? A tener en cuenta. Primero, los datos, prácticamente todos los mercados, la mayoría han reportado 2024 y aquí aparecerá 2025, ¿vale? Cuando haya más de 100 países que hayan reportado 2025, ¿vale? Aquí, como tenemos que unificar datos, yo no puedo mezclar datos 2024 de si Estados Unidos tengo 2025 y de Francia 2024, no voy a poner los datos 2025-2024, ¿vale? Yo pondré cuando Estados Unidos y Francia tengan 2025, aparecerán los dos, como por ejemplo Estados Unidos y Francia, bueno, y 123 países más. Han reportado 2024, que son la mayoría, pues nos vamos a quedar con los datos de 2024. ¿Qué pasa con el resto de mercados? Pues no aparece. Hablamos de más de 70 más, pero hablamos de mercados, los que a esta altura no han reportado 2024 son mercados que, bueno, son especialmente importantes o que no tienen una calidad de datos que a nivel de aduanas no son muy fiables y tal. Fundamentalmente son mercados de África o de Asia, Oriente Medio, a un país de Sudamérica y tal, ¿vale? Pero los principales mercados y los que queremos analizar están, ¿vale? Lo importante, ¿vale? Y no aparecerá, como decía, 2025 hasta que no tengamos al menos 100, ¿vale? De estos mercados. Entonces, aquí, a nivel global, pues aquí hemos visto que de vino, de estos 125 mercados, ¿vale? Tener en cuenta, ¿vale? Tener en cuenta que se está exportando 37,13 mil millones de euros, ¿vale? De todos estos mercados que estamos analizando, ¿vale? Y las exportaciones son 38.000,57. Ahí siempre, hombre, debería ser prácticamente lo mismo, pero bueno, a trabajar diferentes fuentes y demás. Ten en cuenta que lo que dice Estados Unidos que exporta, por ejemplo, lo que dice España que exporta a Estados Unidos, no coincide con lo que dice Estados Unidos que importa de España, porque, para empezar, España registra en euros, Estados Unidos en dólares. La forma de valorar la mercancía, por ejemplo, Estados Unidos al ser importación es CIF, España la valora en FOB y tal. Entonces, hablamos aunque no van a coincidir nunca, ¿vale? Pero eso sí, va a ser siempre muy parecido el dato, ¿vale? Entonces, no os asustéis si queréis cuadrarlo todo, no es posible, ¿vale? Y si cuadra, es casualidad, básicamente, ¿vale? Entonces, aquí jugamos con todo. Si queréis, que estamos hablando, cuáles son los intercambios, más que por el mercado, muchas veces el análisis, ¿vale? Nosotros preferimos saber cuál es el mercado, el tamaño del mercado de importación de Europa, por ejemplo, ¿vale? De 28.000 millones, ¿vale? Frente a los 20.000 millones de exportación, ¿vale? Porque un mercado, si queremos analizar un país concreto, ya tenía mucho más sentido, ¿vale? Trabajar con el otro informe, que es el informe de perspectiva, ¿vale? Igualmente, aquí, de manera residual, pues podemos cuál es el socio comercial. Aquí hablamos el país exportador, pero bueno,
no enriquece tanto el análisis como si lo hiciéramos como en el otro informe, ¿vale? Entonces, hemos seleccionado el vino y aquí tenemos, básicamente, como veamos, como por defecto aparece siempre aquí está 4 dígitos, ¿vale? ¿Vale? Aquí debería aparecer a 6 dígitos, ¿vale? Y mejor desglosar exactamente qué tipo de vino es el que se está exportando, ¿vale? Es una cosilla que... Una ratilla sobre la marcha del directo, ¿vale? Pero bueno, aquí aparecerá a 6 dígitos. ¿Vale? Después de esta visión global, pues vemos de estos productos importados, ¿vale? Aquí sí que vemos ese desglose que os quería mostrar en la gráfica, ¿vale? Pues realmente el vino que es lo que más se está exportando a nivel global, ¿eh? Aquí estamos hablando, pues se está vendiendo, como estamos trabajando en 6 dígitos, ¿vale? ¿Vale? A ver, tal, ¿vale? Vino. Es la... Bueno, estos vinos más genéricos, se puede decir vino, ¿vale? Volviendo a qué mercados cuáles son los principales países que están vendiendo, que están comprando vino, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de la perspectiva de los países importadores, ¿vale? Bueno, el principal importador de vino a nivel global, ¿vale? Voy a comprobar que está bien. 2204, vino de uvas frescas y tal, es Estados Unidos, ¿vale? Seguido de Reino Unido, Canadá y tal, ¿vale? Si vamos a ver, igualmente, aquí hemos hablado del desglose del vino, pero aquí hablamos de bebidas en general, de todo tipo, ¿vale? Pues aquí vemos que sigue siendo Estados Unidos el principal cliente, ¿vale? Además, en crecimiento en el último año, ¿vale? Y que además copa básicamente una cuarta parte del mercado, ¿vale? Aquí ya hablamos de bebidas en general, menos los zumos de frutas. Más perspectivas de análisis, ¿vale? Igual, pues aquí lo que habíamos visto antes seleccionando las áreas, ¿vale? Pues aquí, por vinos, por vino, fundamentalmente, bueno, la principal zona económica que importa, estamos hablando de bebidas, es Europa, América, Asia y tal, ¿vale? Y, lógicamente, aquí vemos Medio Oriente y África, pues, bueno, además bajando y es donde, bueno, más residual. Importante también, especialmente cuando son mercados que están variaciones bruscas, ¿no? De crecimiento. Esta columna que aparece en este informe, ¿vale? Aporta bastante valor, ¿vale? Voy a volver a importaciones por países, ¿vale? Porque muchas veces, si ordenamos, bueno, Power BI te permite siempre ordenar, ¿vale? Por la columna que queramos. Sí que Uzbekistán ha crecido una barbaridad, muy interesante de qué está pasando Uzbekistán, ¿no? Pero ver que la aportación a ese crecimiento, ¿vale? Pues es relativamente baja, ¿vale? Y muchas veces para ver quiénes son los que más están creciendo realmente es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿vale? En este caso Polonia. Este dato es muy interesante, ver cómo este crecimiento de Polonia. Esta aportación al crecimiento realmente es un crecimiento relativo, porque juega con las dos variables, lo que está creciendo tanto a nivel del tamaño de mercado con el crecimiento bruto de las exportaciones de ese producto en sí, ¿vale? Entonces, este ratio sí que es muy interesante a tener en cuenta, ¿vale? Más que incluso que el de, porque juega con tamaño y crecimiento. Cuando hablamos de variación es exclusivamente crecimiento, pero bueno, en un mercado como Malawi, decir que ha crecido el 47% de las importaciones, pues, hombre, no hay que tener en cuenta. Pero hablamos que es un mercado de 9 millones, ¿vale? Básicamente. Y hablamos de bebidas en general, que si ya hablamos de vinos, pues será prácticamente residual, ¿vale? Y otras visualizaciones que son complementarias, ¿vale? Ese desflujo de importaciones por países, ¿vale? A veces, como decía, este informe tiene algunas partes más complejas, ¿vale? Pero que sí son muy interesantes y se dominan, que por ejemplo, cómo están interactuando los principales mercados. Vamos a ir al vino.
al vino. ¿Vale? Y cómo interactúan entre ellos, ¿vale? Y por ejemplo, aquí vemos, bueno, aquí hay un parámetro, ¿vale? Que utilizamos. ¿Vale? Un parámetro que lo que nos ayuda un poco a poner un poquitín más clara esta visualización, ¿vale? Porque como pongamos tamaño pequeño, que hay que filtrar en cierta medida, se está pensando, ¿vale? Como pongamos el peso mínimo sobre el total de importaciones, pues la gráfica se hace bastante poco práctica, ¿no? Pero a medida que vamos marcando una mayor... A ver, no, ¿vale? Aquí ya sí que vemos los principales agentes. Aquí vemos cómo Francia interactúa con Reino Unido, Estados Unidos, ¿vale? Como Italia interactúa fundamentalmente. Aquí hablamos, por ejemplo, de las operaciones en 2024, por ejemplo, que suponen un 1,39% del total de las ventas de vino, ¿vale? A nivel mundial, ¿vale? Y estas son las principales operaciones que hay y cómo interactúan. Aquí, por ejemplo, vemos cómo Australia le vende a China. Como aquí, por ejemplo, si Francia... Aquí no se ve Francia, nadie que provea a Francia, así, ¿no? Importante. Aquí España, por ejemplo, no aparece, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos las principales transacciones. Y las flechas, no sé si se ve bien, pues se ven las direcciones de qué mercado a qué mercado van, ¿vale? Esta gráfica me gusta mucho, ¿vale? Pero hay que contextualizarla bien y, bueno, y este parámetro te permite un poco hacerla más o menos clara, ¿vale? Y la última visualización es... no, perdón, me he equivocado. Vamos al índice. Vale, sí, vamos al índice siempre es más fácil, ¿vale? Flujo de origen producto, ¿vale? Que ya es esto es como complemento. Aquí estamos hablando... Simplemente no estamos hablando de importaciones, ¿vale? Estamos hablando como complemento a estas visualizaciones que te puede ayudar un poco. ¿Sabes? Estamos hablando de los principales exportadores, ¿vale? Y te está diciendo, pues eso, Francia, Italia, España, Australia. Aquí, para que se vea mejor, igualmente estamos parametrizando, ¿vale? Pero aquí hablamos del origen del producto, ¿vale? Simplemente para tener la misma aplicación en el mismo código de mando, pues de una manera así más rápida, este dato complementario, que son los orígenes, que realmente se analizan en la aplicación que vamos a ver ahora, que es la última, ¿vale? Ahora, como vais a poder preguntar y tal, si he ido demasiado rápido en algo y demás, pues ya paramos en lo que haga falta, ¿vale? Entonces, enlazando, antes que estábamos viendo el origen del vino y del producto, nos vamos al cuadro de mando, que es para saber los orígenes. Esto, aunque nosotros, pues aquí vas a ver, tradicionalmente, bueno, siempre hemos estado fomentando la exportación de los productos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta muchas veces que es importante saber quiénes son los exportadores, no solamente para conocer competencia nuestra, sino porque al principio estuve hablando de que nos centramos en comercio de bienes, pero una empresa que presta servicios, por ejemplo, pues necesita saber quiénes son los principales productores o exportadores de un producto, porque esos servicios son anexos a un producto, ¿vale? Y entonces, o incluso muchas veces es difícil conocer tu partida arancelaria, porque a lo mejor es un producto más genérico, muy novedoso, muy específico, y la partida arancelaria a la que está es muy genérica. Y eso muchas veces te dificulta el tener un nivel de detalle tan concreto. Hablábamos de aceite de oliva, pero si nos vamos, por ejemplo, a materiales de construcción, muchas veces hablamos de partidas muy genéricas, ¿vale? Y no sabes si en ella está entrando una ventana o un tipo de marco y tal, ¿vale? Más difícil. Pero cuando hablamos lo importante de conocer principales productores o exportadores, es interesante para saber cuando tú estás ofreciendo un producto complementario. O sea, a ti a lo mejor no te interesa tanto saber
Por ejemplo, una empresa que hace ingredientes, ¿no? A ti no te interesa saber tanto lo que se exporta, si te interesa las exportaciones de ingredientes, sino saber, por ejemplo, quiénes son los principales productores y exportadores de tal producto que van a ser utilizados como un producto intermedio, ¿no? Y aquí sí que tiene bastante potencia cuando hablamos del origen de los productos, que básicamente son seleccionando un producto concreto, ¿vale? Pues saber cuáles son los principales exportadores, países exportadores. Por ejemplo, no sé, aquí quería ir a un producto terminado, por ejemplo, ¿vale? Automóviles, por ejemplo, ¿vale? Una empresa auxiliar, ¿vale? De automoción y tal. O sea, al final es importante saber quiénes son los principales países que exportan, quién es el principal exportador a nivel global. Aquí tenemos Estados Unidos, ¿vale? Y la principal importación, a nivel de importación, es Alemania, curiosamente, México. Tal. Pues a ver si esta visualización creo que, mira, aquí sí funciona, ¿vale? Que la anterior IVA, pues aquí ya estamos, sí que vemos, ¿vale? Las exportaciones a nivel, el tipo de vehículos que se exportan en general, automóviles de turismo, componentes, camiones y tal, ¿vale? Y aquí, cuando hablamos de importaciones, pues igual, esta visualización, si la comparáis con la anterior que hemos visto, al ser general, es análoga, ¿vale? Bueno, básicamente, bueno, es la misma, ¿vale? Aquí ya lo que cuando entramos a nivel de detalle, o sea, aquí queremos saber, prefiero mostrar antes explotaciones por productos, ¿vale? De vehículos, aquí es lo que queremos ver, ¿no? ¿Cuáles son los principales exportadores? ¿Vale? Aquí, ojo que lo que me tocaba de la otra visualización está cambiada, ¿vale? Realmente, a nivel de exportaciones, ¿vale? Hablamos de 2024, ¿vale? El principal exportador es Alemania, ¿vale? Y esto es una pequeña rata, ¿vale? Que vamos a cambiar. Vale. Pues, por ejemplo, es Alemania el principal exportador de vehículos del mundo, China, Japón y tal, ¿no? Y aquí, pues, tenemos nuestro mapa de calor en el que estamos, en el que fácilmente, ¿no? Podemos identificar los principales mercados. Si nos vamos, por ejemplo, a aceite de oliva, ¿no? Que estamos viendo, pues, vamos aquí, 1509. ¿Vale? Y aquí vemos el principal a nivel mundial. Bueno, ten en cuenta que estos datos tienen un carácter más analítico, porque estamos hablando de los 127 países, creo que habíamos seleccionado, ¿vale? Que este tamaño, no se puede decir que el total de las exportaciones mundiales son 13.000 millones, tal, ¿no? Pero sí que bastante válido, ¿no? Saber cómo España es el principal exportador de aceite de oliva, Italia es el siguiente, y vemos una diferencia bastante considerable, ¿vale? Y demás, ¿vale? Y como vemos, cambia de tendencia, por ejemplo, entre Portugal y Grecia, ¿no? Y cómo se van manteniendo y podemos ver los principales actores, ¿vale? A nivel global, ¿vale? Y la forma de analizar, bueno, de trabajar con las visualizaciones es como hemos visto antes con los principales importaciones. Si hablamos de por áreas, pues igual. Estamos hablando de Europa, hemos seleccionado aceite de oliva a nivel de exportaciones, ¿vale? El principal continente, ¿vale? Si nos vamos a bajar por desglosando los productos exportados, habíamos seleccionado aceite de oliva, pues vamos a ver qué es lo que más se está exportando a nivel general, ¿vale? Es virgen extra a nivel de euros, bueno, de dólares en este caso, a nivel monetario, pues el mercado más grande de exportación es los 10.000 millones estamos hablando de 10.000 millones de euros, ¿vale? En escala larga, que usamos nosotros son 10.000 millones o 10 billones de euros si lo
vemos los billones americanos, ¿no? Y ya las dos últimas visualizaciones, que son iguales a las que habíamos visto antes, que es jugar un poco con los... Aquí veis que el centro, antes el vino Francia estaba en el centro, fundamentalmente, y aquí está España, cómo interactúa. Que hablamos de cada flechita, ¿vale? Veis que en función del grosor es el volumen de exportaciones, ¿vale? Y sabiendo además que hablamos de que cada flechita como mínimo, ¿vale? La más finita tendrá un 0,55% del total del volumen de exportaciones, ¿vale? Y aquí vemos cómo España es con quien más interactúa, se puede decir, porque es el que hace Estados Unidos también interesante, ¿no? Como Estados Unidos, pues Italia, ¿vale? Sí, Estados Unidos, ¿vale? Y vemos un poco cómo interactúan, ¿no? Y el volumen de las operaciones. Y la última visualización, que es, perdón, aquí vemos un poco como complemento, ver los principales mercados, ¿vale? De importación, los principales compradores de aceite de oliva, ¿vale? Entonces, he ido quizá, no sé si he ido muy rápido y demás, ya me comentaréis y ya me consultaréis, pero bueno, estos son los 5 cuadros de mando que queríamos presentar y que están vamos, a disposición completa en la página web y podéis consultar en cualquier momento, ¿vale? Como siguiendo ya y terminando con nuestra presentación, ¿vale? Aquí dejo nuestro dato de contacto también para cualquier consulta, más allá de lo que comentemos ahora, ¿vale? El correo electrónico del departamento es inteligencia negocio, ojo, inteligencia negocio, no, inteligencia de negocio no, inteligencia negocio @andaluciatrade.es, ¿vale? Y Jorge, ya te dejo si hay más consultas y vamos viendo. Muchas gracias, Juanma. Te agradezco la presentación que has hecho tan concisa, concreta, para tener un cuadro de mando de internacionalización. Tenéis... Se te ha quedado muteado, Jorge. Ay, perdón. Eh, bueno, agradecerle a Juanma y tenéis aquí el correo de inteligencianegocio@andaluciatrade.es y para cualquier cosa nos tenéis en Trade para estar a vuestra entera disposición. Si alguien tiene alguna duda de personal o particular y no la quiera compartir, bueno, puede pasar un correo o tanto a info como a @andaluciatrade.es como a inteligencianegocio@andaluciatrade.es y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, ahora mismo podéis levantar la mano para poder abrir el micrófono o ponerla por el chat y así compartir con todos los demás asistentes la pregunta que tengáis, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, agradecer a Juanma su disposición y la presentación que nos ha hecho. La verdad que es un lujo tener aquí a Juanma hoy. Una persona que maneja todos los días datos, maneja estupendamente las bases de datos, todo el tema este de data mining que hablábamos al principio. Creemos que es muy necesario hoy día saber conocer las fuentes de dónde nos van a venir las cosas y que sepáis que también hay alguna fuente de información para aquellas empresas de servicios que lo precisen. Nosotros no tenemos hecho esta inteligencia para empresas de servicios, pero que sepáis que hay también algunas fuentes, como ha dicho antes Juanma. Si no hay más preguntas, agradecerles a todos vosotros la asistencia. Cualquier cosa nos tienen Andalucía Trade a su disposición. La semana que viene tendremos un webinario con nuestro compañero Pablo Lería. Muchos de vosotros lo conocéis. Es el responsable del área de África, pero él nos va a hablar de una forma muy concreta, clara, concisa y concreta de la red Andalucía Trade, maximizar los servicios de apoyo empresarial, es decir, cómo se puede sacar provecho a toda esta red exterior que tiene Andalucía Trade para servicio de las empresas. Y va a hablarnos Pablo, que es una persona muy histórico en Trade, una persona ya muchísimos años, tanto en Extenda como después en Trade, y especialista, como muchos lo conoceréis, en el tema agroalimentario en sus inicios y ahora especialista en todo el mercado africano y, por supuesto, también en toda la red exterior que tiene Andalucía Trade.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. También Pablo nos va a hablar un poco de cómo se buscan clientes. Oye, Jorge, ¿cómo se buscan clientes? Bueno, pues a Pablo lo tenemos el miércoles de la semana que viene, de 10 a 12, en los miércoles de Trade. Y muchísimas gracias, Juanma, muchísimas gracias, Marc, que también que estás ahí detrás. Y bueno, bueno, yo sé que alguien ha levantado la mano. Iván, si quiere abrir el micrófono, por favor. O aquel que quiera abrir el micrófono y quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar la sesión de hoy. ¿No? Nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y damos por finalizada la sesión. Se deja de grabar. Gracias.